Muy buenas tardes y bienvenidos a mi oficina. En esta tarde quiero volver a felicitar a todas las mujeres que siguen este programa y quiero que sepan que en la catedral ustedes son apreciadas, amadas y queremos siempre darles la oportunidad de ayudarles a cumplir con el llamamiento que Dios ha puesto en sus vidas, sea la que fuere. Algunos de ustedes van a ser pastores en algunas iglesias, fundadores de iglesias, algunas van a ser profesoras en situaciones de institutos bíblicos y otras van a ser misioneras o evangelistas en distintos países o ciudades dentro del país. Quiero que sepa que en la catedral ustedes son siempre apreciadas y siempre queremos darle la oportunidad, como dije, y ayudarles a cumplir con el llamamiento que tengan en sus vidas. Nunca la mujer ha de ser mirada a menos en la catedral. Entendemos lo importante que son y por eso en esta tarde yo me uno a todos aquellos varones que hemos estado honrando a las mujeres en estos días. Y hoy quiero que conozcamos a otra mujer importante, especialmente en cuanto a la iglesia de habla hispana se refiere. Quiero presentarles a Alice Evelyn Luce, como para pronunciarlo en español. Fue como misionera a la India primeramente y se convirtió en pionera en la plantación de iglesias. Tenía ese don de poder plantar iglesias. Nació en Inglaterra en el año 1873 y a los 22 años se unió a la Sociedad Misionera de la Iglesia Anglicana. Pero durante su estadía en la India, en el año 1910, les llegaron las noticias del gran avivamiento pentecostal que se originó en la calle Azusa, en los Estados Unidos. Y eso causó un hambre en ella y desde ese instante en que recibió esas noticias, ella buscó el bautismo en el Espíritu Santo. Poco después, en el año 1912, ella se enferma y la enviaron de regreso a su casa en Inglaterra para que se recupere. Pero en vez de volver otra vez a la India, en el año 1915 se trasladó a Texas, en los Estados Unidos, para ser misionera en México y fue ungida como ministro ordenado de las Asambleas de Dios, algo que es un logro muy importante dentro de esa denominación, el poder ser reconocido una mujer como ministro ordenado. En el año 1926, ella ayudó a fundar la Escuela Bíblica Berea de habla hispana, ahora conocida como el Instituto Bíblico Latinoamericano, en la ciudad de San Diego, en California. Alice Luce era conocida en las asambleas de Dios como una estratega en cuanto a misiones se refiere, educadora de escuelas bíblicas y misionera en habla hispana. Sus logros, además de establecer varias iglesias, fue en realidad su logro mayor fue el de escribir 3 libros que siguen siendo referencia en los institutos bíblicos de habla hispana. Yo recuerdo muy bien enseñar del mensajero y su mensaje, que es un libro que tiene que ver con la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de bien predicar el evangelio y de bien interpretar las sagradas escrituras. Hay otro libro que se intitula Manada Pequeña y los Últimos Días. Y hay otro también que es muy famoso de entre todos los veintitantos que ella se escribió, que es un estudio en las evidencias cristianas. También se es conocido como Imágenes de Pentecostés. Además, es coautora de Hermenéutica, Introducción Bíblica, un libro de texto todavía utilizado, qué sé yo, ya casi 100 años después, utilizado todavía en los institutos bíblicos por su perfección en cuanto a ese tema se refiere. Quiero llamarles la atención, sin embargo, al libro Manada Pequeña y los Últimos Días. En algunos casos la traducción es Rebaño Pequeño y los Últimos Días. Y es una obra importante porque es el primer libro escrito por una mujer sobre escatología. Nunca ninguna otra mujer había escrito antes sobre ese tema. Escatología es esa parte de la teología que estudia lo que ha de venir. Estudia, por ejemplo, la segunda venida de Cristo, el milenio, el rapto de la iglesia, el anticristo. Cosas que todavía no se han cumplido de lo que dice la Biblia. Y aunque ella no pretendía que el libro fuera una exposición sobre las profecías, ni tampoco un estudio de las condiciones sociales
o internacionales del siglo XX, ella quería arrojar luz sobre el tema del regreso de Cristo y animar a los creyentes a estar preparados para su venida. Su elemento único en la escatología premilenial de Luce es la comprensión de las señales de los últimos días. Premilenial, quiero tal vez aclarar un poco ese concepto. Hay aquellos que creen que el milenio ha de ser establecido sobre la tierra en forma literal. Ella reconoció que las señales de las guerras, las hambrunas, las pestes, por ejemplo, el COVID-19, los terremotos mencionados por Jesús eran características de todas estas eras de la iglesia en la dispensación de la gracia. Para Luce, las verdaderas señales de que se está viviendo los últimos días eran básicamente tres. Primero, el brote de la higuera, o sea, el surgimiento de la nación judía, lo que se cumplió obviamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y es algo que es una realidad hasta el día de hoy. Israel existe como nación. En segundo lugar, la segunda señal que ella menciona es la señal del verano en todos los árboles, o sea, el despertar de las naciones, algo que ha estado en constante evolución hasta el día de hoy. Vemos esta evolución, esta progresión del despertar de las naciones. Y finalmente, la tercera señal era la llegada de la lluvia tardía del Espíritu. Y esa señal se cumple a partir del principio del siglo pasado, cuando en la calle Azusa es derramado el bautismo en el Espíritu Santo en una forma evidente y constante y multitudinaria. Y ella dedica un capítulo a cada una de estas señales significativas de la pronta venida de Cristo. Otro elemento único en la escatología de Luce era que ella argumentaba que el milenio era importante para revertir la maldición sobre la creación. Ustedes recordarán que la creación entera fue maldita en Génesis en el momento en que Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios. Entonces ella cree que Cristo vendrá a restaurar la naturaleza también. Y ella basa su pensamiento en lo que dice Pablo en Romanos 8, 20 al 22, donde habla acerca de que toda la creación gime en espera de la revelación de Dios. Luz entiende que la restauración de la creación forma parte del programa milenario. El milenio es cuando Cristo ha de reinar. Vamos a estar bajo una teocracia, no una democracia, sino teocracia, gobernados por una deidad, por Dios. Como la segunda venida traerá la resurrección de los creyentes, ella señala que será también la resurrección de la creación. Jesús instituirá la paz, revertirá los desastres naturales, ampliará la capacidad de la tierra para producir y sostener a las personas y revertirá la maldición sobre los animales y la naturaleza. Y leemos acerca de esto en los profetas, especialmente cuando leemos el profeta Isaías, que nos habla acerca de que el león y el buey han de pastar, el niño ha de jugar con el áspid y no ha de haber ningún daño entre ellos, ¿no? Luz es otro ejemplo del tipo de orientación neumatológica en la escatología de las asambleas de Dios y del papel que desempeñaron las mujeres en la conformación teológica de la doctrina de esa denominación. Neumatología, como usted bien sabe, es el estudio, es la parte de la teología que estudia la función, la manifestación, la importancia del Espíritu Santo. Luce, en fin, fue una persona adelantada a su tiempo, una gran escritora, una gran misionera. Es reconocida hasta el día de hoy como una profesora muy respetada. Sus libros
mostraban siempre hasta el día de hoy gran madurez y sabiduría teológica. Su legado es importante hasta el día de hoy en la formación de nuevos líderes y pastores en Latinoamérica. Todas las naciones de habla hispana usan material que fue escrito por Alice Luce. Es una gran mujer y hay muchas grandes mujeres que me están escuchando en esta tarde que se han de dedicar a estudiar la palabra y han de producir libros y manuscritos y han de producir estudios que han de ser de gran bendición para las nuevas generaciones que nos siguen. Y de eso es lo que yo quiero hablar en esta tarde. Padre, yo pido que tú levantes de entre las damas que me están escuchando en esta tarde a escritoras, a personas que se dediquen a estudiar, a profundizar en las escrituras, a descubrir las verdades de la Biblia, para que puedan ser de bendición a centenares y miles de personas, aún en los tiempos que han de venir. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nada, gracias por estar en esta sintonía. El Señor les bendiga ricamente y si Él así lo dispone, nos vemos otra vez mañana.